cuando uno conoce su lado oscuro, ¿no? en boca de Luke Skywalker, uno puede trabajarlo. Negarlo es un problemón. Y esto que damos por hecho hoy no era tan común hace 100 años, 200 y mucho menos 2000 años. Ha habido intentos de intentar explicar por qué el ser humano, a pesar de sus avances, es tan terrible y comete atrocidades a pesar de todo, ¿no? Por ejemplo, uno de los que intentó, Sigmund Freud. Freud es famoso porque... Freud se escribe. Él planteaba que el ser humano no era tan racional como creíamos, que sí tenemos una parte consciente, el yo, lo que yo creo que soy, ¿no? Lo que está ahí, pero había una parte un poco incontrolada, ¿no? El ello o el inconsciente, eso que está ahí reprimido, que socialmente no es aceptado, pero que lo tengo ahí guardado y que de lo que me avergüenzo, o por lo menos otros se avergüenzan, porque está luego el superyo, que es como ese ente que controla todo, o sea, esa moral que parece que está externa a mí. Entonces él hablaba de esto, Freud hablaba del yo, del superyo, y decía, no, lo que hacemos no es tan sofisticado, no es solo una cuestión intelectual, las pulsiones... Es más visceral, ¿no? Es más visceral, el corazón tiene razones que la razón no entiende, es más visceral. Y además él además hablaba de dos fuerzas, ¿no? Dos pulsiones, digamos, básicas en el ser humano. Por un lado, el eros, el deseo, ¿no? El deseo de poseer, de procrear, de dar, de vida, el deseo de vida, el eros. Y por otro lado, el tánatos, que es de donde viene Thanos, el malo de Marvel. Tánatos, que es el deseo de muerte, la violencia, la agresividad, el imponer, ¿no? La vida y la muerte. Entonces, y que por eso las dos imágenes que más recordamos en nuestra mente son imágenes de carácter sexual y imágenes de ver a una persona muerta. O sea, son imágenes que nos pueden impactar. La violencia, ¿no? Violencia, exacto, ¿no? Y que justamente son dos de las cosas a las que hoy en día estamos más expuestos, y eso tiene una serie de consecuencias terribles en la psique, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esto decía, ¿no? Y todo era problema sexual, ¿no? Tiene problema, eso es algo sexual. Síndrome de tu padre, de Electra, el síndrome de no sé qué. Todo mal. Bien, esto Freud ya diciendo que cuidado, que nosotros no somos tan guays. Pero él tenía un amigo, alumno, llamado Carl Gustav Jung. Se llevaban bien, es suizo, bien, y Bonico también empezó con el psicoanálisis, pero se pelearon. ¿Por motivos filosóficos? Esto no es solo intelectual. Siempre había rifirrafes. Porque decía, hay cartas que podéis revisar de la relación entre ellos. Rompieron pajitas al final, 1913. Se acabó. Fue un año terrible. El 13, mal. El 1913 fue el año que... No, porque tú nos tratas como... Tratas a tus alumnos como si fueran pacientes. Claro, el tío estaba... Y claro, y para Freud todo Eso era... le decía Carl a Freud. Le dice Carl Jung. Carl Jr., que Carl es una sería Juan Carl Jr. Carl Jung, vas a decir Jung. Vale. Jung le decía, nos tratas a todos como pacientes, y aparte tú quieres ver en todo cosas sexuales. A ver si estás proyectando, Freud. A ver, Freud. Claro. Claro que eso puede darse también. Claro. Entonces, bueno, se enfadaron, porque la gente al final... Y todavía hay una carta que le dijo, mira, hasta que hemos llegado, el silencio, el que calla otorga. Eso se lo escribe Carl Jung a Sigmund Freud. Que también los nombres es que también... Esa carta tengo que leerla. Hay un encuentro, esto estaba registrado. Esos son como tweets, ¿no? Es como el Twitter. Sí. Exactamente igual. Como el tuyo, para ser santos. Como mi Twitter. Sí. Es el bálsamo del amor. Sí. Entonces Jung, digamos, a partir de 1913-1914, desarrolla sus teorías preciosas. Y aquí cosas bonitas. Por ejemplo, el tema de los arquetipos. ¿Alguna vez hemos hablado de esto? El inconsciente colectivo. Que no es tanto que nosotros inventamos relatos, no es tanto que nosotros creamos relatos, sino que los relatos nos crean a nosotros. Estamos dentro de relatos, de metanarrativas. Están dentro de nosotros. Y hay arquetipos, ¿no? que de alguna manera vemos en las películas, vemos en las obras de arte, vemos en nuestra propia vida, en darnos a nosotros propia identidad, en quiénes somos dentro de esta película, el camino del héroe, que Joseph Campbell, todo esto conectado, arquetipos, ¿no? Es una idea que a mí me parece interesante. Sí, un montón. Y que la Biblia podríamos también ver algunas cuestiones aquí. Pero me interesa que él habla de la sombra. Una de las cosas de las personas que dice que hay en nosotros. Dice, el ser humano no es alguien uno, sino que está como roto. Sí. Y hay una cosa que él llama la sombra. Y quiero leerte algo que dice él acerca de la sombra. ¿Y qué tiene que ver esto con Romanos? Ahora vemos. Un minuto.
Dice, desgraciadamente no cabe duda de que el ser humano es, en general, menos bueno de lo que se imagina o de lo que quiere ser, ¿vale? Todo el mundo lleva una sombra, una región oscura de la personalidad que es desconocida y que el ego no quiere reconocer. La sombra es una parte viva de la personalidad y por lo tanto quiere vivir con ella de alguna forma. No se puede argumentar que no existe. No podemos usar la razón para deshacernos de ella. Cuanto menos se integra en la vida consciente del individuo, más negra y densa se vuelve. Forma un obstáculo inconsciente, frustrando nuestras buenas intenciones hasta que tarde o temprano se produce una ruptura en el sistema psíquico. Enfrentarse a esta sombra es la primera prueba de coraje en el camino interior. Una prueba suficiente para asustar a la mayoría de las personas, porque el encuentro con nosotros mismos, atención a esto, el encuentro con nosotros mismos pertenece a las cosas más desagradables. Pero si somos capaces de ver nuestra propia sombra y podemos soportar saber sobre ella, entonces una pequeña parte del problema ya se ha resuelto. Al menos hemos sacado a relucir el inconsciente personal. Menuda bomba, ¿no? Sí, viene a decir, en nosotros, o sea, viene a decir, déjame, Romanos 7, viene a decir lo siguiente. Versículo 15. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en el griego sarx, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, versículo 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y hasta aquí, este es el capítulo 7. Y esta es mi parte favorita, el 7 y el 8. Favorita no, más significativa. Sí. 2000 años antes de que Carl Jung, de que la psicología quiera explicar quién es el ser humano, 2000 años antes ya Pablo está haciendo un diagnóstico espectacular de nuestra realidad, de que el ser humano está roto, está partido, de que en nosotros habitan más de uno. Sí. Que no somos integrales, sino que estamos partidos. Y habla de esa sombra, Jung, de esa parte de nosotros que nos lleva, que nos avergüenza, que sabemos que no damos la talla. De repente Pablo dice, hallo en mí una esquizofrenia. Esquizo, que significa partido. Freniamente. Uh-huh. Dos mentes. Hallo al menos dos fuerzas opuestas dentro de mí. Una que sí apunta hacia Dios, una humanidad hacia Dios, pero otra... Sí, como el doble ánimo, ¿no? El doble ánimo, sí, la doble... Bueno, doble casi alma. Trastorno disociativo de identidad, ¿no?